Primera carta a Timoteo, capítulo 2, de los versículos 3 al 6. Y dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Leamos el 7 también. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Y vamos a dividir el día de hoy, vamos a leer, a estudiar también el versículo 8 más adelante, pero vamos a dividir el mensaje en dos partes. Voy a dejar, hermanos, del versículo 9 al 15 para la semana entrante, porque es una parte que probablemente o me lleva un domingo o me lleva 2 domingos, donde hablaremos del ministerio tan importante de la mujer y también ciertos principios bíblicos, hermanos, que a lo mejor no vemos hoy en día en muchas congregaciones, pero la Biblia los enseña. Eso lo dejaremos para la semana entrante. Pero en primer lugar vamos a hablar de que solamente hay un Salvador, solo uno, que es Jesucristo. Dice el versículo número 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero vamos a empezar desde el versículo 3, que es desde donde leíamos, donde dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En este versículo, hermanos, utiliza la palabra soter. Leo la palabra griega soter cuando se refiere al Salvador, que significa uno que rescata, uno que salva, uno que libera, uno que preserva, uno que cuida. Y lo primero que nosotros podemos entender, hermanos, es que Dios es el Salvador. Para mucha gente Dios es como alguien que está enojado con la humanidad y que quiere destruirla. La teología de muchos grupos lamentablemente ha hecho que la gente se aparte creyendo que Dios los está buscando para castigarlos y para dañarlos. Esto no es algo nuevo, lo vemos desde el libro de Génesis, cuando Dios habla con el hombre y el hombre, después de haber pecado, se oculta de Dios y no quiere ver a Dios porque tiene temor. Hoy en día muchas teologías, muchas enseñanzas en muchos lugares hablan acerca de esto: un Dios castigador, un Dios terrible, un Dios que si tú te portas mal te va a hacer arder en el infierno. Ahora, no estoy negando la responsabilidad que tenemos de pecado. No estoy diciendo que el pecado no nos lleve al infierno. Pero lo que tenemos que entender es que Dios no está buscándonos para decirnos sencillamente que estamos mal o castigarnos. Dios está buscándonos para salvarnos. Dice el versículo que es Dios nuestro Salvador. Y Él ha diseñado un plan para que el hombre sea salvo. Desde el momento en que el hombre pecó, y podemos decir que aún antes de que el hombre cayera en pecado, Dios había diseñado un plan para salvar al hombre. Dios no es un tirano, Dios no es un ser egoísta, Dios no es un ser que está desde algún lugar como un déspota controlando al hombre. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y dice el texto: esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Se acuerdan que hablábamos de orar? Y hablamos de orar por los reyes, por los que están en eminencia, por toda la gente. Él quiere que oremos, hermanos, que lleguemos a ellos con el Evangelio para que la gente sea salva. Ese es el plan de Dios. Él quiere que todos los hombres, dice el versículo 4, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La voluntad, hermanos, perfecta de Dios es que todos los hombres sean salvos. ¿Qué nos enseña esto?
que si alguien no es salvo, es por decisión del hombre, es por decisión de él. Verán, como que queremos culpar siempre a Dios de todo lo malo que nos pasa, ¿no? Somos muy egoístas, hermanos. Cuando algo bueno nos pasa, nos alabamos a nosotros mismos y decimos, es que soy bien inteligente, es que tengo muy buenas habilidades, es que toda la experiencia que tengo me ayudó para salir adelante, tuve este trabajo por mis méritos. Cuando algo malo nos pasa, la culpa la tiene Dios. Si Dios fuera tan bueno, ¿por qué no me ayudó? Si Dios es tan bueno, ¿por qué no me permitió salir adelante? ¿O por qué no guardó a esta persona de esta enfermedad? No, hermanos, no es así. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, hace llover sobre pecadores y sobre santos. Dios ama a la humanidad, pero es el hombre, hermanos, el que toma las decisiones equivocadas y el que se aparta de Dios. Los infortunios, en la mayoría de los casos, hermanos, que tenemos, son por nuestras propias decisiones. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En 2 de Pedro 3:9 dice el texto que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. 2 de Pedro 3:9 nos dice que Él no es que esté retardando su venida, no es porque Él sea, vamos a decir, una persona desidiosa, sino dice el texto que es paciente para con nosotros, y aquí están las palabras importantes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios? Que nos arrepintamos. ¿Por qué Dios tiene tanta paciencia? ¿Por qué no viene el juicio ya? ¿Por qué con tanto pecado? ¿No se preguntan, hermanos? El pecado ha aumentado terriblemente. Y de hecho ya no nos gusta ver las noticias porque son cosas muy feas. Cada rato vemos la televisión y ya saltaron a una combi y ya mataron a alguien y ya llegaron a una playa y balacearon y ahora llegaron a un establecimiento y en plena luz del día mataron a una persona. Y nos preguntamos, ¿por qué no viene ya el Señor? ¿Por qué no ya establece su reino en la tierra, Dios, cuando nosotros vemos tanta maldad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta? Empezamos a ver una serie de desórdenes por todos lados y una negación de los principios bíblicos y la gente haciendo lo que quiera. La respuesta está aquí, hermanos. No retarda su promesa. Es paciente porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando, hermanos, que aún esa gente tan dura y tan terrible de alguna manera se arrepienta. El versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. Obviamente no hay otro Dios. Los dioses que la gente inventa no son dioses, son invenciones. Los ídolos que la gente tiene no son verdaderos dioses, son inventos del ser humano. Solamente hay un Dios, el Dios que nos enseña la Biblia. Solamente hay un Dios que es el Dios, hermanos, que nosotros encontramos descrito en este libro. Aun cuando mucha gente tiene ídolos y llama dioses, y puede llamar dioses inclusive hasta jugadores de fútbol, ¿no es cierto? Tenemos una religión que es la religión del santo Maradona, ¿no? Y creo que nos parece una aberración, hermanos, o sea, creo que nos parece inclusive ilógico y nos parece completamente absurdo. Pero hay gente que va al templo de Maradona y que tiene esa religión, aunque a nosotros nos parezca algo completamente descabellado. ¿Por qué? Porque el hombre tiene algo que se llama libre albedrío y él puede elegir creer o no creer y creer en lo que quiera. Si usted va a las calles, a la calle Church, a la calle Iglesia, es San Francisco, estaba pensando San Diego, ¿no? Es San Francisco. Y usted, bueno, de hecho es una calle, es una zona que
las calles están de bajada, de subida, hemos estado ahí. Y si usted pasa por ese lugar, usted va a encontrar que ahí está la iglesia fundada por Anton LaVey, el templo satánico, el primer templo satánico. Y usted pasa por ahí y usted dice, o sea, aquí es una casa donde adoran a Satanás. Sí. Y usted en su mente dice, es que cómo puede ser posible que haya un lugar donde a la gente adora a Satanás. Pues quiero decirle, hermano, que la gente adora a Satanás en todas partes, ¿no? O sea, hay un templo tal vez dedicado donde tienen un libro que es la Biblia satánica y donde se disfrazan de negro y todo eso, pero en muchos otros lugares donde no creen en el Dios verdadero de la Biblia, adoran a Satanás. ¿Entienden lo que digo? O sea, hablábamos el otro día acerca de cómo la gente entregaba a sus hijos a los ídolos y los lanzaba a los brazos encendidos de Moloch, y pensamos qué aberración. Pero cuánta gente hoy en día, desde que son pequeños, le roban la inocencia. Cuánta gente hoy en día, desde que una chiquita es pequeña, la hace vestir de cierta manera y la hace que baile de cierta forma. Y disculpen por las palabras, pero hermanos, son bailes que escuchamos, ¿no? El famoso perreo, todos los ritmos que hay de movimientos peristálticos, ¿verdad? Y movimientos sensuales, y donde los mismos padres están haciendo que sus hijos chiquitos bailen eso, y hay hasta concursos, ¿no? Donde salen bailando. Dígame si no es lo mismo, dígame si no están lanzando ya esos chiquitos que deberían ser inocentes, que deberían de guardarse de la maldad del mundo y que deberían de ser de verdad castos esos chiquitos y guardar esa inocencia hasta que ellos vayan creciendo, ¿verdad? Y los están ya lanzando, hermanos, a los brazos del demonio. Entonces dígame, ¿qué está más mal? Bueno, yo creo que todo está igual de mal, ¿no? Tanto ir a un lugar donde se adora concretamente a Satanás, como decir yo creo en Dios, o yo voy a una religión X, pero lanzando a mis hijos a las garras del demonio desde que son niños. Creo que es exactamente lo mismo. Pero hay un Dios, hermanos, que es el Dios que nos enseña la Biblia, que es el Dios que nos da principios para vivir, que es el Dios que nos enseña las mejores formas de vivir, de ser, y es el único Dios en el que debemos creer, el Dios que está aquí en su palabra. Pero dice el texto también, hay un Dios, solo hay un Dios y solo hay un mediador. Mesites es la palabra en griego, mediador. Mesites. Y es alguien que media entre dos partes para alcanzar un objetivo común. Hay algunas ideas aquí interesantes. La primera idea que quiero mencionar, hermanos, es la idea del árbitro. ¿Qué hace un árbitro cuando dos equipos se confrontan? Es el que hace que se cumplan las leyes, ¿no es cierto? Tenemos, hermanos, un árbitro en el fútbol, o tenemos un árbitro en el básquetbol, que es el que se va a encargar de que ambos equipos cumplan con lo que tienen que hacer y no hagan ningún foul y no hagan ninguna cosa que esté mal, o eso será castigado. De alguna manera, hermanos, Jesucristo es el árbitro entre Dios y el hombre. De parte de Dios, hermanos, es Él el que cumple con la parte de Dios. Él entregó su vida por el ser humano. Él dio su sangre por el ser humano. Él vivió una vida completamente santa para hacer el sacrificio perfecto, sin pecado, para poder limpiarnos. Pero también por el otro lado, Él le dice al hombre que el hombre necesita arrepentirse. Lo estuvimos leyendo cuando estábamos leyendo los evangelios, cuántas veces el Señor dijo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y nos habló de la fe en Dios. Entonces, hermanos, cuando se conjugan estas dos partes, Jesucristo que ya murió por nuestros pecados, su sangre que fue derramada, su vida santa, y por nuestro lado nuestra fe y nuestro arrepentimiento, entonces el hombre puede ser salvo. Entonces el hombre tiene paz con Dios. En ese momento se da la regeneración, en ese momento se da la reconciliación. Somos gente nueva en el Señor Jesucristo y ahora estamos en paz con Dios.
porque el Señor Jesucristo hizo las veces de árbitro. Pero también, hermanos, esta palabra mesites como mediador nos habla de la obra que solamente Jesucristo puede hacer. Fíjese muy bien, siendo Jesucristo completamente Dios, acerca a Dios al hombre. Siendo Jesucristo completamente hombre, acerca al hombre a Dios. Esta semana, en estos últimos días, vi que varias personas pusieron un mensaje así como de que Jesucristo demostró su humanidad al morir en la cruz y Jesucristo demostró su deidad al resucitar al tercer día. Sí, Él es perfectamente hombre y perfectamente Dios. Él conoce nuestras debilidades y nuestros pecados. Él fue tentado en todo según nuestra naturaleza, según la naturaleza humana, sin pecado, santo. Él también es Dios. Entonces acerca completamente de parte de Dios, Dios al hombre, de parte del hombre, el hombre a Dios. Y por lo tanto es el camino. Acabamos de entonar y por eso puse este canto, Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través de Jesucristo. No es el camino que sale del hombre a Dios. No es un camino, hermanos, que es del hombre hacia Dios. En el libro de Génesis, y ya lo vamos a leer esta semana, yo creo que el día de mañana, tal vez, o pasado mañana, 8, 9, 10, 11, el día de mañana, historia de la Torre de Babel. Y se acuerda de esa historia, dice en Génesis 11:4, dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. El deseo de la gente, hermanos, era hacer una cúspide que llegara al cielo. Y vino Dios, confundió sus lenguas para que esto no sucediera. Por un lado podemos ver, hermanos, ¿ya regresé o no? Oye, ahí. Perdón, sí. Ahí estamos otra vez. Disculpen, hermanos, la tecnología que en las últimas semanas nos ha dado unas buenas sorpresas. Bueno, estábamos hablando acerca de cómo en esta torre, hermanos, que Dios disuadió al ser humano para que hiciera esto, podemos ver al hombre, hermanos, tratando de llegar en sus fuerzas a Dios. Y a lo largo de la historia lo vemos, ¿no? El hombre creando religiones para llegar a Dios. El hombre cumpliendo con obras para llegar a Dios. De una o de otra manera, el hombre haciendo algo por medio del cual el hombre piensa llegar a Dios. Pero ¿qué vemos? Ese camino no es el camino correcto, porque el camino no sale del hombre. Por otro lado, no solo vemos al hombre tratando de llegar a Dios, sino, como dice el texto, ¿verdad?, una cúspide que llegue a los cielos. Y es algo que a lo mejor no hemos pensado, pero es algo que yo veo más claramente cada día. No es el hecho del hombre tratando de llegar a Dios, sino el hombre siendo Dios, tratando de llegar a ser Dios. ¿Sí ve las dos cosas? Por un lado la religión, o por un lado las buenas obras, o el hombre buscando llegar a Dios no lo puede hacer. Pero probablemente no es esa ya la situación hoy en día. De hecho, creo que esa ya no es la situación hoy en día. Hoy en día es el hombre queriendo llegar a ser él, Dios. Me llamó la atención, y este año no puse un mensaje en particular de Año Nuevo ni nada, pero me llamó la atención ver mensajes que me mandaban excompañeros de trabajo o gente que conozco, donde casi el mensaje era que este año creas más en ti. Y cuando leía, es el mismo mensaje, ¿no? De una o de otra manera: ten confianza en ti mismo,
que tu fe en ti aumente, ámate a ti mismo. O sea, mucha gente, hermanos, puso este tipo de mensajes. Pero cuando yo los veía y yo analizaba, ¿qué es eso sino el endiosarme, el hacerme Dios a mí mismo, ¿no? El decir, ¿sabes qué? No necesitas creer en nadie más, necesitas creer en ti. No necesitas amar a nadie más, debes de amarte a ti sobre todas las cosas. Y pensaba, ¿no será eso exactamente lo mismo que hizo Satanás cuando dice la Biblia que sí quiso ser como Dios? Y que quiso usurpar ese lugar del Dios de la Biblia. Lo que me hace pensar es que el camino que sale del hombre, hermanos, finalmente lleva a la perdición, porque lleva a buscarse a sí mismo en lugar de buscar a Dios. Pero no, hermanos, el camino que nos lleva a Dios, que es ese mediador, que es Jesucristo, sale de Dios, viene al hombre y lleva al hombre a Dios. Y me acuerdo que esta idea, hermanos, la he repetido en diferentes momentos, pero cuando estaba leyendo el Evangelio de Juan encontré un texto muy bonito, hermanos, que dice exactamente esto que acabo de decir. En Juan 16:28, fíjense lo que dice Jesús. Jesús dijo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. ¿Sí se da cuenta? Ese es el camino, hermanos. Ese es el mediador. Sale del Padre, viene al mundo y nuevamente va al Padre. Como el Señor Jesucristo les dice, no los dejaré huérfanos, voy al Padre a preparar un lugar para ustedes. Versículo 6 de 1 Timoteo capítulo 2 dice, el cual, este mediador que es Jesucristo, que es el único, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y utiliza la palabra rescate de una palabra griega que es la palabra luton, que significa el instrumento por el cual se hace posible la liberación. El instrumento que podría ser un documento donde se establece que tal persona es libre, que puede ser la persona que libera a tal persona, ¿verdad? Ustedes recordarán en el Antiguo Testamento la ley de la redención, donde si yo tenía un pariente que era esclavo y ese pariente no podía pagar su libertad, yo podía decir, ¿sabes qué? Yo pago por la libertad de esa persona para que sea libre. Pero no solamente eso, también, hermanos, significa el pago. Jesucristo, por eso es el mediador perfecto, porque Él es el agente de liberación, pero Él mismo es el pago por nuestros pecados. Y lo entendemos perfectamente, ¿no? Es como si Jesucristo dijera, yo voy a pagar por Irma. Y se le preguntara, ¿y cómo vas a pagar? Con mi propia vida. Él es el agente libertador y Él es el pago. Dice en Mateo capítulo 20, versículo 28, que Él da su vida en rescate por muchos. Él entrega su vida, hermanos, para que seamos nosotros rescatados. El texto enfatiza que todas las personas pueden ser rescatadas. Todas las personas son capaces de recibir la libertad si creen y se aceptan ese regalo en el Señor Jesucristo. Leíamos la semana pasada, el último día, cuando leíamos Apocalipsis 22, el versículo 17, el precioso texto, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y luego, como un mensaje final de salvación, como un mensaje como el Evangelio nuevamente, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, para cualquier persona. No un puñado de gente selecta, no un puñado de personas solamente, sino todo aquel que quiera beber de esta agua de vida. Los hombres están perdidos,
pero pueden ser encontrados, porque Jesús los está buscando. Los hombres son ignorantes, pero pueden ser iluminados, porque Jesús, que es la luz del mundo, quiere alumbrarlos. Los hombres son pecadores, pero pueden ser salvos, porque Jesucristo es el único Salvador y el único mediador que puede darles vida eterna. El Evangelio, por lo tanto, hermanos, incluye a todos. Los de arriba, los reyes y los que están en eminencia, como los de abajo, los pobres, los que no tienen poder. El emperador que está encumbrado allá en su riqueza, en su palacio, como el esclavo indefenso y pobre que está viviendo en una cueva. Todos están incluidos en el Evangelio. El filósofo con toda su sabiduría, como el hombre sencillo, ignorante, para ellos está la gracia de Dios, para toda la gente. En el Evangelio no hay diferencia de clases. El rey, el plebeyo, los ricos, los pobres, los aristócratas, los campesinos. No importa si eres blanco, no importa si eres negro, no importa si eres mestizo, no importa, al hombre le encanta hacer toda esa división, ¿verdad? De mestizo y de negro y de, ¿cuál era la otra? Cambujo, ¿verdad? Me acuerdo mucho del negro yanga cuando era niño y ese tipo de palabras, ¿verdad? Cambujo. Y el otro día estaba viendo un documental donde hablaban de una serie de mezclas, que si es hijo de no sé qué con no sé qué. Era abrumador, que yo decía, o sea, existe tanta división. Ante los ojos de Dios no importa, hermano, no importa lo que sea, si tu piel es amarilla o si tus ojos son rasgados, si tu piel está quemada o no está quemada, ahora es rojo, ¿no? Hay gente que está muy colorada, ¿no? A lo mejor a veces yo también estoy así. Para todos, hermanos, la salvación. Para todos la salvación es un regalo a través de Jesucristo. Qué bendición, hermanos. Qué bendición, porque nadie está excluido. Si te consideras el peor pecador, ¿se acuerdan lo que hablábamos de Pablo? Las cosas que hizo Pablo. Si te consideras el peor, también para ti es la salvación. Y el versículo 7 es la prueba, porque Pablo dice, para esto, o sea, para que la gente conozca este evangelio, este mensaje, yo fui constituido predicador y apóstol. Y él todavía dice, digo verdad en Cristo, no miento. No estoy diciendo una mentira, esta es una verdad. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Y qué vemos en este texto, hermanos? Que tal es el deseo de Dios que toda la gente sea salva, que Él va a poner los instrumentos para que la gente conozca. Y hermanos, por eso vamos y predicamos. Dios nos ha dado esa encomienda. Y aunque, Mari, a veces la gente no nos escucha, ¿no? Es triste, les llevamos, ¿cómo decirles? El oro más precioso, ¿no? La gente no lo ve, la gente no lo puede ver, pero es como si yo llevo pepitas de oro y le digo, mira, te quiero dar, y la gente me da un manotazo y no las quiere recibir. Y veo, ¿no? Como la gente, alguna gente nos escucha, alguna gente recibe el proyecto, pero hay gente hasta que alza la mano y se hace a un lado, ¿no? Como diciendo, yo no quiero nada de esto. Pero hermanos, tal es el amor de Dios, que Dios pone en nuestro corazón ese deseo de ir y de compartir, aun cuando la gente no lo quiera recibir. Pareciera una cosa un poco injusta, pareciera una cosa un poco contradictoria, o sea, porque normalmente es lo que pensamos. Si a alguien yo le ofrezco un taco y yo veo que lo avienta al suelo, yo le digo, ¿sabes qué? La próxima vez que toques la puerta ni te voy a abrir porque no te voy a dar eso. Pero nosotros con el Evangelio, hermanos, no hacemos eso, ¿no? Sino que no nos escuchan y les volvemos a hablar. Y luego esa persona que jamás nos escuchó, pero que un día tiene un problema y se acerca, no decimos, pues ahora que quieres yo no quiero. No, al contrario. Decimos, gracias Dios porque ahora me das la oportunidad de compartir. Dice Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Para esto, hermano, tú eres predicador. Para eso eres maestro. Para eso eres hijo de Dios. Para eso eres hija de Dios. Porque Dios quiere usarte como un instrumento
para que todo el mundo sea salvo. Una y otra vez veamos el amor de Dios. No solamente nos da a su Hijo Jesucristo, Él provee el Salvador. El Salvador une a las dos partes perfectamente. Él es el medio y Él es el precio, es el pago, pero además todavía nos encomienda seguir predicando y seguir hablando, aunque la gente no quiere escuchar. Yo pregunto, cuando alguien vaya delante de Dios, ¿tendrá justificación de no haber creído en Cristo? Por supuesto que no. Y quiero decirle, nadie va a ir al infierno injustamente. No va a haber nadie que vaya al infierno que diga, es que nadie me habló, es que yo nunca supe. Lo que está aquí Pablo describiéndonos es esa teología del Evangelio que nos está diciendo, ¿sabes qué? Dios va a hacer más allá de lo posible, Dios va a hacer lo imposible para que tú creas. Pero nuevamente nos vuelve a decir, si tú no crees, si tú no eres salvo, es porque tú no quisiste recibir el regalo de Dios. No culpes a los hermanos, no culpes a las iglesias, no culpes a los pastores, no culpes a Dios. El único culpable de irse al infierno es el ser humano. Y eso Pablo lo establece muy bien. Y vamos al versículo 8, hermanos. Y es donde vamos a terminar este día, porque les digo, la siguiente parte la dejaremos para el siguiente domingo. Pero el versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Continúa, ¿verdad?, la enseñanza de la oración. Pablo no deja de seguir exhortándonos a orar. Y nuevamente nos da otras lecciones acerca de la oración. La primera es que la iglesia primera, hermanos, adoptó la actitud judía de la oración. Hoy en día nosotros hemos cambiado un poco esto. Oramos con los ojos cerrados, la cabeza agachada, y creo que es una cuestión cultural, inclusive con las manos pegadas, y a veces le enseñamos a los niños. Pero antiguamente, hermanos, los judíos oraban con las manos extendidas y los ojos hacia el cielo. Bueno, hoy en día nosotros no podemos poner los ojos hacia el cielo porque siempre hay un techo, entonces lo que vemos aquí es el tirón, ¿no?, del techo. Pero antiguamente, hermanos, usted piense, por ejemplo, en Abraham, usted piense en Noé, usted piense en los patriarcas, usted piense en todos ellos orando en el campo, orando en algún lugar y levantando las manos y los ojos hacia el cielo, y era la forma en que ellos oraban. De hecho, más adelante, esto es algo que la primera iglesia empezó a hacer, o sea, los primeros creyentes así lo hacían, así oraban al estilo como los judíos. Y más adelante, un historiador llamado Tertuliano, él dijo que esa postura reflejaba la postura de Jesucristo en la cruz. Bueno, Jesucristo estaba así, ¿verdad? Y entonces decía él, oramos de esta forma porque de esta manera reflejamos la postura de Jesucristo en la cruz. Yo creo que lo importante, hermanos, es que oremos. Y yo pienso, si usted un día está en el campo o está en un lugar o va por la calle, yo he orado con los ojos abiertos cuando voy manejando, porque por supuesto no voy a cerrar los ojos y decirle, Señor, protégeme de todo mal, ¿no? O sea, no, sería totalmente absurdo. Lo importante es que oremos a Dios, como dice la Biblia, orad sin cesar. Y orar sin cesar, hermanos, va a implicar que vamos a orar a veces con los ojos abiertos o cerrados, o de pie o sentado, o inclusive en la cama, ¿no? Durante este tiempo de pandemia nosotros hemos experimentado mucho el orar cuando estamos acostados, que no podemos descansar por los dolores, por los malestares que tenemos, y a veces inclusive quedarnos dormidos orando. Creo que lo importante es orar. Pero no tiene nada de malo, hermanos, si un día yo oro con las manos extendidas y mirando hacia el cielo. Nuevamente digo, pues aquí no puedo mirar hacia el cielo, aquí voy a mirar hacia el techo. Pero es la manera como Pablo dice,
o recomienda el orar. Pero creo que no solamente está hablando acerca de las manos en el sentido literal, pero también en el sentido figurado, porque fíjense lo que dice Isaías. Isaías escribe esto: cuando extendáis vuestras manos, y es la palabra de Dios, o sea, es lo que Dios dice al pueblo, cuando extendáis vuestras manos, nuevamente pensando en este tipo de oración, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y aquí entonces vemos una cosa: la oración no es que Dios nos escucha por la postura, ¿no? Si yo estoy de rodillas, Dios me va a oír mejor, o si levanto las manos, o si levanto los ojos al cielo, sino tiene que ver con la actitud de mi corazón. Es el punto que está hablando aquí. Cuando extendáis vuestras manos, Isaías 1:15, perdón, no dije la cita, Isaías 1:15, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Y después dice, llenas están de sangre vuestras manos. La idea, hermanos, es de orar con manos santas. Entonces, de nada sirve que yo ore con mis manos elevadas si yo estoy deseando hacer lo malo. De nada sirve que yo termine de orar y salga corriendo a hacer las cosas perversas. Y por eso, hermanos, cuando pienso yo en los rezos, cuando yo pienso en esta actitud hipócrita, en esta actitud religiosa hipócrita, donde yo voy con una persona, le confieso todo lo que hice la semana, repito unas Aves Marías, unas Padres Nuestros, para saliendo de ahí, inmediatamente cuando salgo digo, estoy limpio, estoy con la carta abierta para nuevamente hacer esta semana lo que hice la semana pasada. Ya en la tarde, ¿verdad? Después de esta reunión religiosa, ahora sí me aviento mis tragos, y si tengo, no sé, una mujer por ahí, una casa chica como dicen, en la semana me voy para allá y ya estoy pensando yo en mi mente hacer lo malo. Esa oración Dios no la va a escuchar. ¿Por qué? No son manos santas, no son manos limpias. Yo estoy solamente usando la oración como una manipulación. Dice el texto también, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debe de haber, hermanos, una actitud de perdón cuando yo oro. Si yo estoy enojado con alguien, si yo estoy peleado con Dios mismo, ¿cómo puedo yo orar? ¿Cómo puedo yo ir a Dios cuando yo tengo un problema con una persona? En Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve, dice, y reconcíliate con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Si yo tengo algo contra alguien, si mi corazón tiene odio contra una persona, entonces hay contienda en mi corazón y yo no puedo orar a Dios. O sea, voy a orar, pero Dios no va a escuchar mi oración. Uno de los primeros libros cristianos, hermanos, ahora que nos gusta mucho leer libros cristianos, pero uno de los primeros libros cristianos de doctrina llamado el Didache, así es el nombre de este libro, aparentemente en el año 100 después de Cristo, decía que no venga a nosotros, refiriéndose a la reunión, a la adoración, ninguno que tenga una pelea con su prójimo hasta que se reconcilien. Dentro de las enseñanzas dadas era, hermano, tú no puedes ofrendar, tú no puedes servir a Dios si hay algo que está en tu corazón con los demás. Y entonces, nuevamente, hermanos, nos recuerda que ciertamente la oración es comunión con Dios, pero la comunión con Dios siempre nos va a llevar a tener comunión con los hermanos. Pedro nos recuerda que si tengo yo un problema con mi esposa, mis oraciones van a ser estorbadas. Siempre en esa comunión con Dios, hermanos, va a haber una comunión con los demás. Por eso cuando la gente a mí me dice, cuando no va a la iglesia, no viene a la iglesia, dice, pues yo no voy a la iglesia, pero yo estoy bien con Dios. Yo no veo a los hermanos, pero eso no es problema porque yo tengo mi comunión con Dios. ¿Sabe qué? Eso es una mentira. La comunión con Dios implica comunión con todos los demás. Pero la palabra contienda, que también es la palabra griega dialogismos,
también nos da la idea, hermanos, de duda. De duda. Es decir, cuando nosotros oramos, hermanos, tenemos que ir seguros de que Dios va a responder. De nada sirve orar si cuando nosotros oramos estamos pensando, no, pues ¿para qué oro si Dios no me escucha? ¿Cuánta gente tiene esta actitud? La realidad es que nosotros debemos de ir, hermanos, no con un pensamiento pesimista. Es que esto no, es algo muy difícil, es algo imposible. Esta semana tuvimos oportunidad de ver a la familia y hablaba con una de mis sobrinas y le hablaba y le decía, Dios hace cosas imposibles. Y le contaba acerca de cosas que Dios ha hecho en mi vida, hermanos, que son imposibles. Que de veras, inclusive cuando yo las cuento, hasta a veces pienso, a lo mejor piensan que estoy inventando lo que estoy diciendo. Cosas que Dios ha hecho en mi vida que son cosas de verdad imposibles. Pero ¿sabe qué? No, nunca digo que las hice yo o que es por mis habilidades. Siempre digo que Dios lo ha hecho. Él tiene el poder de hacer cosas imposibles. Una de las maneras como yo oro, hermanos, muy frecuentemente es, Dios, permíteme ver tu mano poderosa. Permíteme ver tu obra sobrenatural en mi vida. Y en muchas ocasiones, hermanos, yo pido a Dios ver algo sobrenatural. Algo que yo no puedo decir es que esto pasó por casualidad, ¿no? Como dice la gente. Esto sucedió porque, no sé, se dieron las circunstancias. Sino cuando tú de verdad ves algo que dices, es que esto no puede ser de otra manera, sino por el poder de Dios. Y en la semana cuando estaba yo platicando acerca de esto, también escuchaba a Irma que decía, a veces me da miedo cuando yo oro, y no hablaba en el mal sentido, sino decía, es que pido algo a Dios y de repente Dios lo responde. Inclusive, hermanos, hasta protección que Dios nos ha dado de gente perversa. Dice Pablo, que los hombres oren en todo lugar. Si tenemos un Salvador, hermanos, que nos ha rescatado, entonces ahora nosotros debemos de interceder por el mundo. Y entonces es completamente lógico lo que dice Pablo. Eres salvo, ¿sabes qué? Eres instrumento de Dios para que otra gente conozca de Él. Y ahora tú tienes el poder de Dios para que Dios haga su obra maravillosa en la vida de todas las personas. Aprendemos, hermanos, esta mañana, o recordamos esta mañana, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y que por lo tanto debemos orar en todo lugar, como dice Pablo, levantando manos santas, hermanos, no solamente en el hecho de levantarlas, sino en una actitud de santidad y pidiendo que Dios bendiga a toda la gente sin tener dudas en nuestro corazón. Que Dios permita, hermanos, que así sea el inicio de este año y así continuemos durante el año, compartiendo de Cristo y siendo de bendición para los demás. Vamos a orar, hermanos, vamos a ir a la presencia de nuestro Santo